Bienvenidos a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios, y en esta ocasión nuevamente estaremos meditando en una de las preguntas del Catecismo de Heidelberg, la pregunta número 19, la cual dice: ¿de dónde sabes todo esto? Respuesta: del Santo Evangelio, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Estimado oyente, si he escuchado hasta ahora los temas de este catecismo, o por lo menos los que se han transmitido, sabrá que el hilo del tema que hemos estado estudiando se centra en Jesucristo, el único mediador y redentor de nuestras vidas, poniendo al descubierto nuestra verdadera naturaleza humana y la condición en la que quedamos después de la caída. Como dice el teólogo Jonathan Edwards, que el hombre ha quedado en una ceguera extrema y brutal en relación a Dios, aunque no de sus facultades y capacidades. Pero ¿de dónde hemos aprendido todo esto? Primeramente, como sabemos, todo punto de partida, no solo de la vida eclesiástica, sino de la totalidad de la vida del hombre, es el Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso. Según lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, el cual dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Como se ha mencionado antes, este versículo es conocido como el protoevangelio, es decir, la primera vez que se hace mención del Evangelio de Jesucristo, como una profecía dada después de la caída, aunque este plan de salvación se hizo desde la eternidad. El Santo Evangelio, el cual estaba escondido en la eternidad, es revelado por Dios mismo, no nace en el paraíso, y es la muestra de la gracia y del amor de Dios por el hombre portador de su imagen, quien ahora se había apartado de la obediencia a su Creador. Y este anuncio refleja tanto la llegada de la simiente redentora, que es Cristo, y su padecimiento, como también la destrucción de la serpiente antigua, que es Satanás. Y un tercer punto es que Dios marca una separación entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente. En otras palabras, una separación entre el pueblo que había de ser redimido por Cristo y de aquellos que por su duro corazón serían condenados, y muchas implicaciones más que abordaremos más adelante. El hecho de que este Santo Evangelio es revelado por el Dios eterno nos lleva a reflexionar profundamente que el Santo Evangelio no es de esta creación, sino que está por encima de toda la creación, incluyendo al hombre como criatura y a su razonamiento y voluntad, pues en la caída todo quedó sujeto al pecado, siendo así que la totalidad de la vida del hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Así que, como no es de esta creación, no puede ser comprendida por la mente humana, no puede ser obedecida por la voluntad humana, no puede ser cumplida por la justicia humana, sino más bien hasta que Dios mismo lo revele a nuestro corazón por su Espíritu Santo a través de Jesucristo. El Santo Evangelio de Dios revela al hombre caído su voluntad y de cómo ha de creer respecto a Él y cómo ha de vivir todos los días de su vida. Como bien lo expresa nuestro Catecismo Menor de Westminster en su pregunta número 3, el cual dice: ¿qué es lo que primeramente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios demanda del hombre. Segundo, este Santo Evangelio permaneció tal y como fue dado por Dios desde el principio,
y fue traspasado de generación en generación y después lo anunció por los santos patriarcas. Esto nos lleva a Génesis capítulo 12, versículo 3, también Génesis 22, versículo 18 y Génesis 49, versículo 10, los cuales dicen: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Se les ha llamado patriarcas a aquellos que recibieron el llamado a ser cabezas de numerosas familias, y a quienes se les dio la promesa de ser una nación y llevar en sus lomos a aquella simiente santa que es Cristo Jesús. Estos son Abraham, Isaac y Jacob, y posteriormente a sus 12 hijos. Todos ellos recibieron la promesa del santo evangelio, y siendo portadores de este maravilloso mensaje, le dieron a conocer a sus hijos, de tal manera que de allí venía la bendición de Dios, primeramente hacia Abraham. Por eso le dicen: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí no dice serán benditas por ti, sino en ti, dando a conocer que Abraham sería solo el portador del santo evangelio, es decir, Cristo Jesús, y que la bendición venía de Cristo mismo para todas las familias de la tierra que habían de creer. Y Abraham creyó y fue justificado, porque creyó en el evangelio que había recibido como promesa, y no solo él, también su hijo Isaac, el cual fue el hijo de la promesa, pues en él comenzó a cumplirse, hermanos y hermanas, la promesa del evangelio. Por eso sigue diciendo nuestra lectura bíblica: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac no era la simiente, pero sí la prueba de que Dios es fiel, pues nació fuera de todo esfuerzo humano. Nació de entre las ruinas, cuando Abraham y Sarai no podían tener hijos. Fue un milagro. Y en Jacob se confirma el santo evangelio al comenzar a formarse un pueblo llamado Israel, cuyo cetro o gobierno le pertenece a Cristo, pues él sería el rey que había de venir como cumplimiento de la promesa. Pues dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador hasta que venga Silo. Aquí Silo Silo es uno de los títulos de Cristo. Este título indica la paz o el descanso que traería el Cristo al gobernar a su pueblo por el poder de su evangelio. Y sabemos que los patriarcas padecieron mucho por llevar este santo evangelio, al grado de vivir como extranjeros en una tierra que se le había prometido, sabiendo que vendría una mejor por causa del santo evangelio. Podemos pensar en un tercer lugar que también este santo evangelio fue anunciado por los profetas. Según Isaías capítulo 53, este capítulo, como muchos otros, es considerado como profecías mesiánicas, pues anuncian a Jesús el Mesías. Ustedes pueden leerlo detenidamente en su casa, si no es hoy, en el transcurso de esta semana. Pero me llama la atención la pregunta que hace Isaías al inicio de este capítulo, pues dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otras palabras, se pregunta: ¿quién ha sido fiel a este anuncio, a las buenas nuevas o al santo evangelio que se había dado desde el principio? La respuesta está en todo el capítulo: solo Dios ha sido fiel, pues nosotros nos descarriamos, cada cual nos apartamos de su camino. Y la siguiente pregunta del versículo 1 dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es en esta pregunta donde se nos muestra sobre quién ha caído el castigo de Dios por nuestros pecados y desobediencia. La frase manifestado el brazo indica la ira de Dios recayendo
con todo el peso de su poder sobre el pecador, pero en esta ocasión fue sobre su Hijo unigénito. Es decir, que aunque solo Dios ha sido fiel y nosotros pecadores, no dejó caer su ira sobre nosotros, sino sobre Él mismo a través de su Hijo. De eso nos habla este santo evangelio. El profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6, continúa con este anuncio y dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí el profeta Jeremías revela que el santo evangelio gira en torno a la justicia, el cual trae Jehová el Señor hacia su pueblo para hacernos justos debido al pecado que hay en nosotros. Otro profeta que anuncia el santo evangelio es Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 20, el cual dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, pues porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El santo evangelio también es muestra de la misericordia de Dios y de su perdón a pesar de un pueblo pecador. Este era el mensaje de los profetas, y en el Nuevo Testamento se da testimonio del anuncio de los profetas, como lo expresa Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el autor a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y sabemos por las santas escrituras que los profetas padecieron la muerte por llevar este santo evangelio en sus vidas y predicaciones, mirando su recompensa solo en Cristo Jesús, el Salvador. En cuarto lugar, pensemos, hermanos, en que el anuncio del santo evangelio no solo fue transmitido de forma oral, sino que Dios lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley. En el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, da evidencia de que este santo evangelio, dado desde el principio por Dios, tenía que ser representado por sacrificios y ceremonias que llegaron a ser sombra del que había de venir, es decir, de Cristo mismo. Y esto lo encontramos registrado en Levítico, capítulo 1 al capítulo 7, y aquí hace mención, hermanos, aspectos de la ley que representa a Cristo en su venida. Esta lectura la podemos leer detenidamente en casa. En el capítulo 1 encontramos la ley sobre los holocaustos, siendo un sacrificio en que se quemaba la víctima entera para reconciliación. En el capítulo 2, sobre la ley sobre las oblaciones como ofrendas. Una oblación es una variedad de ofrendas ofrecidas a Dios para consagrarlo a Él. En el capítulo 3 se habla de la ley de ofrendas de paz, no para hacer la paz con Dios, sino ofrendas en razón de que ya disfrutas la paz con Dios. El capítulo 4 se refiere a la ley de las ofrendas por el pecado. Estas ofrendas eran hechas por los pecados de personas que amaban a Dios y habían fallado.
El capítulo 5 se refiere a la ley de la ofrenda por el pecado y por expiación. Estas ofrendas tienen que ver con decir la verdad, con nuestra comunión con Dios y sobre las cosas que poseemos y juramos hacer para Dios. En el capítulo 6 se dan más ejemplos para llevar a cabo la ofrenda de expiación y perdón, sobre la reconciliación con el prójimo y la restitución de lo perdido, y sobre la consagración de la vida cotidiana. Y por último, el capítulo 7 habla sobre las instrucciones dadas a los sacerdotes para poder presentar las ofrendas mencionadas anteriormente en relación a la santidad. Todos estos sacrificios y ceremonias anuncian el Santo Evangelio, que gira en torno a Jesucristo y sacrificio por nosotros debido a nuestra condición de pecado. El Señor Jesús, siendo el Santo Evangelio que se anunció desde el principio, da testimonio de que la ley habla de Él, como lo expresa en Juan capítulo 5, versículo 46, el cual dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y Hebreos 10, del 1 al 10, también puede leerlo detenidamente en casa por cuestiones de tiempo, nos muestra que Jesucristo es el sacrificio perfecto, donde el sacrificio bajo el antiguo pacto no podía quitar el pecado realmente, y que en realidad era el fundamento profético para el sacrificio perfecto de Jesús bajo el nuevo pacto. En quinto lugar, aquel santo evangelio que era un misterio, pues estaba escondido desde la eternidad, por fin fue revelado y manifestado en los postreros tiempos, pues el Padre al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Así es, aquella promesa dada desde el jardín a Adán y a Eva, por fin, después de mucha espera, llegó a ser revelado. En el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 4 al 5, el apóstol Pablo escribe y dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Toda esta instrucción, todo mandamiento, toda ceremonia, todo sacrificio en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y a su obediencia al Padre. Cristo es el fin, es el propósito, la meta, la punta, el resultado de todo anuncio desde el Edén, de los patriarcas, de los profetas, para nuestra justificación. Pues solo Cristo cumplió todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, porque Cristo mismo era de lo que se había escrito. Nadie más pudo haber cumplido lo que solo Él podía hacer. El apóstol Pablo continúa diciendo en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este pasaje nos lleva al comienzo, es decir, a Génesis 3:15, ya lo hemos leído al principio de este estudio, como el cumplimiento de la promesa del santo evangelio dado por Dios. Ahora el Hijo de Dios es el que nos ha hablado y sigue hablando aún, llamándonos al arrepentimiento y ser adoptados hijos suyos por gracia de Él. El Hijo eterno de Dios añadió humanidad a su divinidad y se convirtió en un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Sería suficiente que fuésemos comprados como esclavos para nuestra libertad, pero la obra de Dios por nosotros no termina allí, pues también nos llamó al lugar de hijos de Dios por adopción. Gloria sea al Señor por eso. Entendemos hasta aquí que todo lo que Dios dijo desde el principio se ha cumplido en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pues dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La ley del Antiguo Testamento
tuvo ciertas provisiones que son eliminadas con Jesús con respecto a tales cosas como la comida o los días de reposo, no significa que esas leyes eran malas, simplemente que eran sombra de lo que ha de venir o de lo que había de venir. Una vez que el cuerpo, es decir, Jesucristo, ha llegado, ya no necesitamos la sombra para justificarnos. Estimado oyente, hermanos y amigos, Dios es evidente en su llamado, pues continúa llamándonos hoy en día por medio de la predicación de la palabra, del Santo Evangelio. Quizá no conozcamos mucho de la Biblia, pero el problema no es lo que no conocemos, sino lo poco que conocemos y no lo ponemos en práctica para la gloria de Dios. Jesús, el Señor, nos llama a seguir creyendo en Él cada día. Quizá eres uno de los que se han desanimado y te has alejado del Señor por diversas causas. Dios sabe cuáles son. Y piensas que con solo acordarte de que Dios es amor, puedes estar en paz con Él, sin estar dispuesto a sufrir por el Evangelio que es Cristo Jesús y dejar todo aquello que a Él no le agrada. Quizá nunca has tenido la oportunidad de leer una Biblia, y lo poco que conoces de Dios te llena de dudas. Pero confía, Dios te llama, Él es fiel y nunca faltará nada de lo que Él ha prometido. Si cumplió con la promesa de enviarnos a su único Hijo para rescatarnos de la muerte y del pecado contra Él, ¿cómo no nos dará con su Hijo todas las cosas? Y a ti y a mí, que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, no nos desanimemos, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Sigamos con la mirada puesta en el Señor, quien inició en nosotros la fe y la confirmará cuando Él venga en gloria. Recordemos todos que el tiempo presente no es comparable a la gloriosa vida eterna que viene con Cristo en gloria. Él viene pronto, pero mientras venga, la creación le sigue obedeciendo. Aún el micromundo lleno de bacterias y virus obedecen a la voz de su llamado. Y si la creación obedece a su voz, ¿cómo estamos respondiendo nosotros al santo evangelio de Dios dado por medio de Jesucristo? Pongamos pues nuestra esperanza en Dios, pues al final de toda esta pandemia presente, la justicia de Dios resplandecerá como el sol del mediodía. Ven a Él, no tardes. Dios nos bendiga y sigamos orando, hermanos y hermanas, pidiendo la misericordia de nuestro Dios, soberano, soberano Señor de la tierra. A Él sea la gloria. Amén.